Buenos días, hermanos. Que Dios le bendiga en esta mañana. Vamos a leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10 al 13. Y dice así la palabra de Dios. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, la tentación de la pereza. La tentación de la pereza es el título de este día. Hermanos, para ser una persona bienaventurada, hay que superar las tentaciones de la pereza. La pereza parece ser cómoda hoy, pero conduce a la desgracia de mañana. La pereza puede ser cómoda en el momento, pero es para causar sus propias desgracias el día de mañana. Hay un dicho de los chinos que dice, lo que impide el crecimiento de lo sembrado no es la hierba maliza, sino la pereza del sembrador. Hermanos, lo que hace arruinar nuestro negocio no es la situación económica, sino nuestra pereza y nuestra negligencia. Lo que hace arruinar nuestro hogar y nuestros hijos no es porque este mundo esté degenerado, sino la negligencia, la pereza de nosotros. Nosotros mismos llegamos a ser contribuyentes de las cosas que están mal en nuestra vida. No es por causa del mundo, no es por causa de la situación, sino es el uno. La pereza es una actitud de no querer hacer algo teniendo la capacidad para hacerlo. Y se pone diferentes excusas y autojustificaciones para no hacerlo. Por eso en Proverbios capítulo 22, versículo 13 dice así, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. No es que no quiere salir a trabajar, sino no puede salir a trabajar porque el león está fuera. No es que no quiero, sino la situación no me deja. Por eso no salgo. Hermanos, miles de personas caen en esta autorracionalización y se arruina su vida diciendo, mucha gente me viene y me dice, no puedo hacer por este motivo, no puedo hacer por aquel motivo. Mucha gente cae en esta trampa, en esta tentación de la pereza y están arruinando su vida. Pueden mejorar su vida
pueden mejorar la calidad de su vida, pero caen en esta tentación de la pereza y están arruinando su vida, empeorando su situación. Hermanos, se dice que la pereza es la forma más fácil y cómoda para escapar de la realidad. Cuando uno se enfrenta a alguna tarea difícil o algo que no quiere hacer, utiliza esta máscara de autorracionalización para justificar su pereza. Él quiere, pero no puede por tal cosa. Se pone esa máscara de pretexto, esa máscara del cuento chino. Cuando se enfrente una situación difícil y aterrador, puede optar por posponer para después. Pero tenemos que entender que nunca puede llegar ese después que espera. Ese próximo que espera nunca puede llegar. Y así va perdiendo la oportunidad, perdiendo mejorar la situación de su vida por causa de esta pereza envuelta con diferentes pretextos. Mucha gente está huyendo de la realidad con su pereza. La pereza es un refugio seguro y tranquilo, un lugar donde puede estar en paz momentáneamente. Momentáneamente puede estar tranquilo, pero su resultado puede ser un trágico. Voy a mencionar este caso de Argentina. Argentina era quinta potencia mundial en la década del año 60. Usted sabe que de Italia y de toda Europa venían a trabajar en Argentina. Venían a conseguir trabajo de Italia, de Europa. Era una potencia Argentina, una quinta potencia mundial. Y hermanos, y ahora Argentina se ha convertido simplemente un país pobre de tercer mundo. ¿Sabe por qué causa ha llegado esta situación Argentina? Debe haber mucha causa, pero entre esa causa, la causa que destaca más es por el caso del expresidente Perón. El expresidente Perón repartió terreno de los ricos a los pobres. Repartió gratuitamente lo necesario de la vida a la población. Se reformó las leyes sindicales y laborales a favor a los trabajadores. Y en la esquina de la plaza regalaban pan gratuitamente. Y a mucha gente le gustaron esta política, esta estrategia. Pero ¿cuál fue su resultado? ¿Cuál fue el resultado de esta política, de esta estrategia? Hoy pan y mañana hambre. Eso es. Debería haber llevado a la gente a trabajar con diligencia para incrementar la productividad y la competitividad del país, para mejorar el desarrollo económico. La población, aunque no trabaje, podían comer, podían sobrevivir, no tenían problema para vivir. Y en esta situación, poco a poco, la gente dejaron de trabajar y el Estado perdió la competitividad y se convirtió en tercer país
de pobreza. De un país rico, llegó a ser un país pobre. Se dice que es un milagro que un país como Argentina, que tiene toda la abundancia, que tiene mucha riqueza y todas las condiciones buenas, y que viva así, es un milagro, dice. Un milagro de la pereza. Un país de tanta riqueza que esté así es un milagro. Milagro de pereza. Hoy en día muchas personas que están desanimadas, desesperadas, deprimidas, melancólicas. Muchas personas están así y dicen los psicólogos que en el fondo de la conciencia de esta persona se encuentra la pereza. Hay pereza en el fondo de esta persona, que están desanimadas, que están desesperadas, deprimidas, que están en una situación sin ganas de hacer nada. En el fondo de la conciencia de ello existe la pereza escondida. Envuelven su pereza de diversas formas y se engañan a sí mismos diciendo que no son perezosos, sino están así por la situación que atraviesan. Por la situación ellos están así. Para ser una persona bienaventurada hay que superar esta tentación de la pereza y no hay que caerse en este pozo de la pereza, o si no, se van a lamentar sí o sí el día de mañana. La pereza nos lleva a la ruina el día de mañana. Hoy puede ser cómodo. Hoy puede estar tranquilo momentáneamente, pero nos lleva a la ruina. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos en esta mañana se trata de esto. El sumo sacerdote Elí llega a la ruina porque había descuidado los pecados de sus hijos por la pereza. El sacerdote Elí se descuidó la maldad de sus hijos por su pereza. Y por esa causa llega a la ruina, llega a un resultado triste. El texto de hoy se trata de esto, que llegó el juicio de Dios a la casa del sacerdote Elí, porque Elí no corrigió las maldades de sus hijos. Y lo peor de todo esto, que él sabía todo esto y no hizo nada por su pereza. Veamos el versículo 13 del texto de hoy, donde leímos. Dice así: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Y mire lo que dice aquí: por la iniquidad que él sabe. Véalo. Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo ha estorbado, no ha hecho nada por la maldad que hacía sus hijos. Quizá él haya intentado corregir a sus hijos, pero sus hijos no le haya hecho caso a su padre. Quizá por ese motivo, para no pelear más con sus hijos, haya dejado de corregir a sus hijos. Dejarlo sin corregir pudo ser cómodo en ese momento, pero trajo una ruina tremenda, un juicio tremendo a la casa de Elí. Puede haber mucha causa de fracaso en la crianza, en la educación de los hijos. Pero lo más importante es que Elí fue negligente como padre.
Los hijos de Elí estaban yendo por un camino equivocado totalmente. A pesar de así, él no hizo nada. Esto no era solo mal educar a sus hijos ante Dios, sino ante Dios era un pecado, ante los ojos de Dios. Entonces Dios le manda un mensajero y le advierte. Y advirtió así. Eso dice en el texto de hoy, capítulo anterior, 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 29 y 30, dice así. El mensajero de Dios está hablando al sacerdote Elí. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio, mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y mire lo que dice. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermanos, por la negligencia, por la pereza de Elí, llega esta tragedia tremenda en la casa del sacerdote Elí. ¿Y cuál fue el resultado del sacerdote Elí, quien fue perezoso para educar a sus hijos? ¿Cuál fue su resultado? Los dos hijos y el padre llegan a morir en un mismo día. Mira, hermano, qué triste. Ahí en el mismo libro, capítulo 4, siguiente capítulo 4, versículos 17 y 18. Veamos lo que dice. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también, mira lo que dice acá, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mencionar el arca de Dios, él cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. En el mismo día. Hermanos, qué tristeza. No nos damos cuenta, pero hermanos, la negligencia, la pereza puede llegar a ser un pecado tremendo ante los ojos de Dios. Nosotros no fuimos creados para eso. Los diferentes problemas que vienen en nuestra vida no es el problema de esta sociedad, no es problema de alguien, ni es problema de Dios, sino es por nosotros mismos, por nuestra causa. Mucha gente no piensa en su pereza y culpa al mundo, culpa a la sociedad, culpa el sistema, culpa a los demás, culpa a Dios. Pero todas las situaciones de nuestra vida son resultado de lo que nosotros hemos elegido. El resultado, mi realidad, es el resultado de lo que hemos elegido nosotros. Hemos elegido la pereza y esa pereza ha traído ese resultado. Tenemos que entender, Dios bendice a lo que merece ser bendecido. Cuando Dios hizo esta advertencia de la casa del sacerdote Elí, la hizo a través de Samuel, no a través del sacerdote Elí. ¿Por qué Dios habrá hecho así?
Hermanos, la función del sacerdote es escuchar la voz de Dios y la transmite a los hombres. Pero no había esta comunicación entre Dios y Elí. Dios, en vez de hablar a Elí, tuvo que hablar a Samuel, quien era pequeño todavía. ¿Por qué Dios no habló al sacerdote y habló a Samuel pequeño? ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué causa? Es por causa de negligencia de la pereza. O sea, no había comunicación entre Dios y el sacerdote Elí. Ya no había conversación, ya no había oración. Ya Elí no estaba orando. Hermanos, ¿sabe? Una de las cosas difíciles es orar. No es fácil orar. Un perezoso no puede orar. No puede mantener la comunión con Dios. Y aquí se ve que el sacerdote Elí ya no mantenía la comunicación con Dios. Ya no escuchaba nada y Dios ni tampoco le hablaba. La pereza, hermanos, llega a este resultado. Dios es un Dios de lo diligente. Pero hermanos, Dios, en vez de hablar a su sacerdote, tuvo que hablar a un Samuel pequeño, porque este sacerdote ya había dejado de orar. Ya no había comunión, no había comunicación con Dios. ¿Sabe una cosa, hermanos? Antes que sea tarde, entendamos que si queremos ser bienaventurados, no tenemos que caer en la tentación de la pereza, porque en ese pozo de la pereza se va a ahogar, se va a perder. Hermanos, si es que queremos ser una persona bienaventurada, tenemos que superar la tentación de la pereza. Entonces, en tercer lugar, en último lugar, ¿cómo podremos superar la tentación de la pereza? ¿Cómo podremos nosotros superar la tentación de la pereza? Hermanos, para superar la tentación de la pereza, hay que recuperar el entusiasmo de la vida. Hay que recuperar el sentido de la vida. Hay que recuperar el motivo de la vida. Hay que recuperar el propósito de la vida. Si que queremos nosotros superar la tentación de la pereza y si es que queremos nosotros ser bienaventurados. El teólogo Mateo Fox dijo esta palabra: la receta para curar la pereza no es llegar a ser diligente, sino recuperar el entusiasmo de la vida, el sentido de la vida. Yo lo consiento. No es decidirse a ser diligente. Si uno llega a recuperar el entusiasmo, la pasión y el sentido de la vida, llega a superar automáticamente la tentación de la pereza. Para curar la pereza hay que encontrar la llama que está dentro de nosotros y hay que hacerla arder, esa llama que está dentro de nosotros, con nuestro entusiasmo. O sea, para superar la pereza hay que encontrar el propósito de la vida y hay que arderlo con pasión y entusiasmo para lograr ese propósito de la vida. Esa pasión y ese entusiasmo que está en nosotros nos hará superar la pereza de nuestra vida. Hermanos, una de las razones de la pereza
es por la pérdida del sentido de la vida. Si uno llega a perder el sentido de la vida y el propósito de la vida, esa pérdida lleva a la pereza a esa persona. Y esa pereza hace vivir una vida sin motivación, una vida sin sentido, hace ahogar a un pántano de desesperación, conduce a una vida deprimida y lo lleva a una desesperación sin fondo. Hermanos, muchas personas caen en la adicción de la droga, del alcoholismo, del hedonismo, de la intemperancia y en una vida perezosa porque no hay el propósito, el sentido, el entusiasmo de la vida. Si vemos en Mateo capítulo 25, ¿qué dice Jesús al siervo que le devolvía solo un talento? Todos los demás duplicaron su talento, pero este siervo que había recibido un talento, le devolvía solo un talento. Entonces, ¿sabe lo que dijo Jesús? Si vemos la Biblia, dice así. Jesús le dijo, siervo malo y negligente. Este siervo que había recibido un talento, hermanos, no sabía lo que tenía que hacer en su vida. No tenía el propósito, ni el sentido, ni el entusiasmo de la vida. Él no hizo nada. Y entonces el Señor dice a este siervo negligente, malvado, y llega a ser desechado por el Señor. Hermanos, la pérdida del propósito y el entusiasmo en la vida hace perder la vitalidad de esa persona, la vitalidad de la vida. Y aquellos que pierden la vitalidad de la vida se convierte en una persona floja. No es flojo por la pereza, sino llega a ser flojo porque no tiene vitalidad en su vida, no tiene vitalidad en su vida porque no tiene sentido, ni motivación, ni propósito, ni entusiasmo en su vida. Por eso se convierte en un perezoso que no sirve, que no hace nada. Hermanos, para que no lleguemos a ser un malvado, un perezoso, un negligente y desechado por Dios, tenemos que superar la tentación de la pereza. Hoy en día muchos creyentes se están convirtiendo en un malvado, en un perezoso, desechado por Dios por causa de su pereza. Y para superar esa pereza, tenemos que recuperar el entusiasmo, el motivo, el sentido de la vida. O si no, nosotros vamos a luchar, pero no vamos a lograr. Hermanos, Beethoven compuso su obra apasionadamente a pesar de su discapacidad auditiva. Beethoven estaba perdiendo su oído. Aún así, en esa situación, Beethoven llega a hacer nacer varias obras de maestra. Hermanos, Beethoven escribía y reescribía su partitura más de 12 veces para
cada canción que él componía. Las teclas de su piano estaban todas hundidas por el desgaste, por tanta práctica. Y por ese entusiasmo, Beethoven pudo vencer su discapacidad auditiva e hizo nacer las obras maestras del siglo. Hermano, aunque uno esté en una situación difícil, aunque la condición sea pésima, aunque esté pasando por un momento difícil, si llega a recuperar ese sentido, ese entusiasmo, esa motivación, ese propósito en la vida, llega a superar la pereza y llega a tener una vida de producción, una vida que logra. Pero si no hay entusiasmo, motivación, sentido, objetivo y el propósito de la vida, se va a caer en el pozo de la pereza. Y ahí se va a desesperar. Hermanos, hoy en día mucha gente se ha perdido su propósito y su entusiasmo de la vida. Por eso se deja engañar por la pereza envuelta de diferentes pretextos. Pero aquellos que están ardiendo con el entusiasmo de la vida superan toda clase de estos pretextos. Para no desperdiciar nuestra vida por la pereza, para no lamentarnos el día de mañana, tenemos que orar delante de Dios para recuperar el sentido, el propósito de nuestra vida, el entusiasmo de nuestra vida. Tenemos que encontrar el motivo de la vida que haga arder nuestro corazón, nuestra vida de nuevo. Hay que encontrar esa llama que está dentro de nuestro corazón para poder superar esta situación. Hermanos, sabemos que estamos en tiempos difíciles. Sabemos que todo está difícil. En medio de esto, no caigamos en ese pozo de pereza. No permitamos que esta tentación de pereza arruine nuestra vida. Hermanos, sino presentémonos delante de Dios. Vayamos delante de su presencia y vamos a clamarle al Señor: Señor, hazme recuperar el entusiasmo de mi vida, para que no me caiga en este pozo cenagoso de la pereza. Ayúdame, Señor, a salir de este pozo de la pereza y comenzar una nueva vida con una nueva motivación, con un nuevo entusiasmo, con un propósito de la vida, para que pueda ser usado por Dios, para que podamos superar este tiempo difícil. Hermano, cuando recuperamos el propósito y el entusiasmo de nuestra vida, superaremos todas las tentaciones de la pereza y viviremos una vida significativa y usada por Dios. Hermanos, que no seamos engañados por la pereza envuelta de diferentes textos, sino recuperemos el entusiasmo perdido para que nos ardamos con la pasión que Dios nos da
Y con este entusiasmo de la vida, vivamos una vida más que vencedores en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, por favor. Padre mío, Dios mío, hoy día compartimos tu palabra sobre la tentación de la pereza. Hoy en día, Señor, muchos creyentes se están cayendo en esta tentación de pereza y en este pozo de pereza. Y se está viviendo una vida mediocre, sin sentido, sin motivación. Señor, ayúdanos a recuperar el entusiasmo, el propósito de la vida, para que podamos vivir una vida entusiasmada, una vida más que vencedores. Bendiga tu palabra, Señor. Bendiga a todos los hermanos que están acompañando. Bendiga su vida, su casa, su trabajo, sus hijos y todo lo que haga sea prosperado. Lo bendigo en tu nombre y todo esto lo pido al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, Dios le bendiga. Dios mediante, nos veremos el próximo domingo. Bendiciones.